sido demoledor y el que viene será peor. Es el balance y la predicción que se teme la consejera de Fomento al haber concluido el año hidrológico. Muy buenas tardes. Elena de la Cruz remarca datos como que se ha trasvasado un 20% más de agua que la que se ha desembalsado para la viabilidad del cauce del río. En unos instantes, a lo largo de esta primera edición de nuestros servicios informativos, vamos a ahondar en este asunto, después de conocer que los embalses de cabecera están un pelín por encima del 13% de su capacidad total. Pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que nos lleva a hablar de empleo, del plan de empleo municipal que hoy nos ha presentado una ampliación. El alcalde de la capital, Antonio Román, anuncia 80 contrataciones y subvenciones a empresas que contraten a jóvenes y a trabajadores desempleados en situación de emergencia social. Vamos a repasar también la página deportiva en una jornada en la que José Virgilio, como todos los martes, hacemos un análisis más sosegado de los resultados de los nuestros. Sí, además vamos a meterlo en una costelera, le vamos a poner un poquito de música y es que el fin de semana nos deja imágenes bonitas, imágenes impactantes que vamos a recordar aquí en Tiempo de Deportes y además también les contaremos, como es lógico, las novedades de este inicio de semana, puesto que nuestros equipos ya han vuelto de nuevo a los entrenamientos. Vamos a recordar, por ejemplo, la victoria balsámica del Deportivo Guadalajara frente al Portugalete, con muy buenos momentos de los del Escartín, y les contaremos todo lo que ha sucedido hoy en la vuelta al trabajo con novedades, insistimos, del equipo. Repasaremos al detalle con protagonistas las jugadas polémicas del derbi de tercera entre Azuqueca y Marchamalo y los grandes momentos del duelo, que por supuesto también los tuvo, al igual que lo más destacado de un fin de semana con momentos inolvidables, tanto en fútbol, si no, fíjense, es tan solo un aperitivo, como en baloncesto, con ese derbi entre el Guadabasque y el Ceba Guadalajara, que nos dejó también grandes canastas. Como siempre será en Tiempo de Deportes. Nos vemos en un ratito, Rosa, y entramos al detalle. Luego nos lo cuentas. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos, como siempre, a través de titulares. El PSOE hace balance de los 100 días de gobierno del equipo de gobierno de la Diputación. Los socialistas tienen claro que Latre preside, pero no manda. Las visitas de la consejera de Fomento al pantano de Entrepeñas dan de qué hablar. El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha pide a Elena de la Cruz menos fotos y más soluciones. Vamos a mostrarles cómo celebró el Cuerpo Nacional de Policía la festividad de los Ángeles Custodios. Además, analizaremos datos como la reducción en un 5% de las infracciones penales. Y por último, el Cruz Roja celebra el Día de la Banderita, acuestación a pie de calle para ayudar a los refugiados sirios. Empezamos el informativo de hoy midiendo la capacidad de nuestros embalses, unos embalses que siguen perdiendo agua semana tras semana. En los últimos 7 días, Entrepeñas y Buendía pierden algo más de 3 hectómetros cúbicos, por lo que la cabecera del Tajo se encuentra ligeramente por encima del 13% de su capacidad total. Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han descendido esta semana 3,4 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 331,3. Es decir, están al 13,3% de su capacidad total, según los últimos datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Concretamente, el embalse de Entrepeñas ha bajado en los últimos 7 días 1,8 hectómetros cúbicos, hasta almacenar 111,1 de los 835 que puede embalsar, mientras que el de Buendía ha descendido 1,5 hectómetros cúbicos, hasta quedarse en los 220,2 de los 1.639 que puede contener. Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, 2 han aumentado sus reservas y el resto las han bajado. Así, el de Almoguera sube 0,5 hectómetros cúbicos sus reservas y se queda con 5,9 de los 7 que puede almacenar, mientras que el de Volarque ha aumentado 0,9 hectómetros sus reservas y llega a 27,1 esta semana, a 4 de su máximo embalsable. El resto han bajado sus reservas, así el de Alcorlo ha bajado sus reservas 0,09 hectómetros cúbicos, quedándose con 54,8, teniendo un máximo de 180 hectómetros cúbicos. El de Latance baja 0,07 esta semana y se queda con 12,1 de los 35 que puede albergar. Por su lado, el de Beleña ha perdido 1,1 hectómetros cúbicos, acumulando 22,5 de un máximo de 53 hectómetros cúbicos. El de Palmaces ha caído 0,04 hectómetros cúbicos y se queda con 10,1 de una capacidad total de 31. El de La Tajera ha perdido 0,6 hectómetros cúbicos y se queda con 9,9 de los 59 que puede albergar, mientras que el embalse del Vado pierde 0,2 hectómetros cúbicos, acumulando 8,2 de un máximo de 56.
Acaba de terminar el año hidrológico y la encargada de hacer balance ha sido la consejera de Fomento, Elena de la Cruz. Lo hizo en la visita que realizó al embalse de Entrepeñas con diferentes parlamentarios de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. Según Elena de la Cruz, este año ha sido demoledor y las previsiones del próximo hacen temerse lo peor. Acaba de terminar un año hidrológico y de comenzar otro, un año pasado que se caracteriza por su sequía, que se ha dejado notar en la cabecera del Tajo, a cuyas reservas de agua hay que restar lo que sale del trasvase. Elena de la Cruz ha hecho balance de lo que ha sido este año hidrológico para la cuenca del Tajo y lo peor es que las previsiones no son demasiado buenas. Ha sido demoledor, se ha trasvasado 241 hectómetros cúbicos. La situación en la que están ahora mismo los pantanos es de 330 hectómetros cúbicos y apenas se han desembalsado 200 hectómetros cúbicos a lo largo del año para la viabilidad del río. Como verán, es una cantidad de agua muy escasa. Tras cerrar un año y con la vista puesta en el cielo, esperando que el próximo venga con lluvias que aumenten nuestras reservas, las previsiones hacen temerse lo peor. La pregunta que se hacen es ¿qué pasará con el río? Desde luego, si no llueve y todo parece apuntar que lamentablemente este año va a ser un año seco, es muy posible que antes de final de año lleguemos a ese nivel. ¿Qué vamos a hacer con el río? Es algo que nos preocupa mucho, es algo que le preocupa mucho a su presidente. Y es algo que nos preocupa a este gobierno y es la pregunta que le vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer con el río? Sobre el plan de cuenca, y advertía la consejera que es injusto porque las aportaciones de agua han cambiado considerablemente desde la puesta en marcha del trasvase. Es decir, la realidad con la que se creó una infraestructura hace 36 años, hoy en día es otra muy distinta. Y la realidad es que estamos enviando agua de la España seca a la España seca. Y afortunadamente a día de hoy hay alternativas. Lo que nosotros pedimos al Gobierno de España, que va a entrar en funciones y esperemos que el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales, es diálogo, consenso, tender la mano, que es lo que ha dicho siempre nuestro presidente. Así, solo queda esperar a la próxima reunión del 7 de octubre entre la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha y la ministra de Agricultura. El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Lorenzo Robisco, ha valorado este martes en Guadalajara la última visita de la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, al embalse de Entrepeñas. Estamos cansados de posar tanto esta consejera en el pantano de Entrepeñas. Así no arregla nada. Así no arregla nada. Un día una foto, al día siguiente otra. Hoy ya echamos de menos que no vaya a otra esquina del pantano a hacerse la foto. Eso es lo único que le gusta a esta consejera. Hacerse fotos a la orilla del fango y no solucionar ni un solo problema. ¿Qué soluciones espero de la consejera? Pues ninguna, porque si el camino es hacerse fotos con sus compañeros de partido o con sus alcaldes afines para salir en el telediario, pues ese es el gran logro de la consejera de Fomento. Ya le digo, que se preocupe por poner fecha, día, hora y proyecto a la universidad y al hospital. Son sus dos grandes infraestructuras en Guadalajara. Y lo demás, que lo gestione con soluciones. Que no se vaya a hacer la foto todos los días, que ya cansa. Ya cansa tanta foto posando en el pantano de Entrepeñas. Ya sabemos todos cómo está, lo importante es hacer. Todos sabemos cómo está. Pero rebuscando en el fango ya le digo que soluciones ninguna. Y eso es lo que tenemos. Lo que ocurra mañana o pasado, pues ya lo analizaremos. Falto de proyecto y sin energía es el balance que hace el Grupo Socialista de Diputación Provincial sobre el gobierno de los populares al frente de la institución. Además, tienen serias dudas sobre quién toma las decisiones en la Diputación, ya que los rumores apuntan a que José Manuel Latre preside, pero no es precisamente la persona que manda en la institución. El Grupo Socialista de la Diputación Provincial hace balance de los 100 días de gobierno de José Manuel Latre. Llegaba a la presidencia casi por sorpresa, porque una de las condiciones de Ciudadanos era que Ana Guarinos, la candidata a la presidencia de la institución provincial, pasase a un segundo plano. Pedían desde la formación naranja cambio de aires para facilitarles el seguir gobernando a los populares. Y esto es lo que piensan ahora los socialistas cuando han pasado 100 días de gobierno. Cada vez se extiende más la sensación por la Diputación y por la provincia de que el señor Latre preside pero no manda. Parece que al señor Latre le dieron la presidencia pero no le dieron la capacidad de decisión, al menos
Eso es lo que nos parece a nosotros y lo que se comenta por Guadalajara, por la Diputación y, como decía antes, por la provincia. Por ello, el balance en lo que a gestión se refiere en estos primeros días no es demasiado positivo, sobre todo en lo que respecta al consenso que se supone que habría con este nuevo tiempo en la Casa de los Pueblos. Quisieron convencernos de que gobiernan con un nivel de acuerdo y de consenso con el resto de los grupos que no existe para nada, de que tienen como prioridad una atención a los pueblos que no se ve por ningún lado y de que han estado volcados en la ejecución de inversiones, aunque los resultados indican que hubiesen estado más tiempo del verano en la siesta que en la faena. Un balance que confronta con el que hicieron los populares anunciando inversiones en nuestros municipios y la reunión con varios alcaldes de la provincia. Julio García tiene claro que hicieron un análisis triunfalista, aunque la realidad de hoy es muy diferente. Lejos de su triunfalismo, de su autocomplacencia, a nosotros nos parece que este arranque de legislatura está resultando muy pobre. Está resultando falto de energía, falto de liderazgo y sin una sola idea sobre la mesa, sin un solo proyecto sobre cómo mejorar la asistencia a los municipios o cómo favorecer el desarrollo de la provincia y luchar contra el desempleo y la despoblación, que son, seguramente, si nos preguntan, las prioridades que todos pondríamos por delante. La razón de todo ello nosotros pensamos que está en el propio origen, en cómo se gestó este gobierno. Por su parte, seguirán reclamando que la Diputación participe en el Plan Regional de Empleo. Lo consideran una apuesta contra la despoblación y un esfuerzo por ayudar a los municipios. Sobre el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular para que estos se hiciesen con el mando de la institución también ha hablado el portavoz socialista. En este sentido, Julio García señala que pese a los anuncios de más diálogo y de cambio en las formas de gestionar las políticas que afectan a la provincia, la realidad sigue siendo la misma que cuando gobiernan aguarinos. Dicen desde la bancada socialista que sigue sin haber consenso en cuestiones fundamentales y que no se cumple lo pactado, como la pluralidad de grupos políticos en los consorcios o el plan cuatrienal de inversiones. Además, tampoco saben qué ha ocurrido con el plan de emergencia social. Por todo esto, Julio García no ha dudado en afirmar que las inversiones para el actual equipo de gobierno tampoco son prioritarias, ya que ha pasado el verano y no han hecho nada. Sobre este asunto, Julio García, como portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, explicaba lo que él cree que ocurre con los anuncios que se hicieron y que a día de hoy, después de algo más de 100 días de gobierno, del equipo de gobierno liderado por José Manuel Latre, siguen sin cumplirse. Todo sigue igual o parecido. Lo que en teoría era un acuerdo de investidura con el grupo de Ciudadanos parece hoy más un acuerdo de gobierno, aunque a veces se mantengan posiciones discrepantes en algunas cuestiones puntuales. La Junta de Portavoces no existe en la Diputación, no se convoca. ¿Cómo va a existir diálogo si no se convoca el órgano que está creado precisamente para favorecer el diálogo? La atención a los municipios también parece ser otro capítulo olvidado de ese pacto del que no se ha vuelto a saber nada. Y la atención a los pueblos sigue dejando mucho que desear, por mucho que diga el señor Latre. En lo único que se ha dado prisa este gobierno es en adjudicar el contrato de gestión de la recogida de residuos. Se ha impuesto, probablemente no ha sido decisión del señor Latre, pero se ha impuesto la continuación de un proyecto mal iniciado, mal gestionado y elaborado a espaldas de los pueblos, sin contar con ellos. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña la senadora del Partido Popular, Ana González. Se inicia el curso, además ayer tuvo lugar el Día del Docente y hay muchas cosas que analizar. En términos generales, ustedes señalan que los primeros días de gobierno, las primeras medidas o los primeros anuncios de Emiliano García Paje son demagogia y oportunismo. Efectivamente, yo creo que este curso escolar 2015 es el curso del peor inicio escolar en los últimos años
y sobre todo porque una vez más el señor García Paje y sus políticas demuestran que es mucho hablar pero poco hacer. Incluso ayer, curiosamente, como decías tú que era el Día del Docente, que felicitamos a los maestros y a todos los profesores, él, como presidente de Castilla-La Mancha, en el portal de educación, hacía una felicitación que no sorprende, pero que a mí personalmente como docente no me gusta en absoluto porque está cargada sobre todo de demagogia y sobre todo de mentiras. Era un momento especial para felicitar a los docentes y no centrarnos en, bueno, pues de nuevo en hacer una política demagógica. ¿Por qué ustedes aseguran que esa carta estaba llena de mentiras? Bueno, una de las dos frases importantes: empezamos una nueva etapa. Desde luego que empezamos una nueva etapa de destrucción, lo decía yo ayer, porque estos 4 años para los docentes y para los maestros, si se les pregunta, les pueden decir que ha sido una etapa difícil. Ha sido una etapa difícil donde se han aumentado las ratios, ha sido una etapa difícil donde no ha habido oposiciones. Bueno, en la última convocatoria, haciendo un esfuerzo en Castilla-La Mancha, sí que ha habido de secundaria y anteriormente de maestros. Ha sido una etapa difícil, bueno, porque se ha congelado la paga extra, porque llevamos sin que se nos suba el sueldo un montón de tiempo. Y yo creo que cuando dice que empezamos una nueva etapa, no empezamos una nueva etapa de propuestas, sino de acabar con aquellos proyectos que, a pesar de ser una época muy complicada para los docentes, han funcionado. Y tenemos diferentes ejemplos. Tenemos el Plan Activa, además el Plan Activa promovido o impulsado desde la Dirección General de Deportes, donde Juan Carlos Martínez de Guadalajara, el director general, y donde ha sido un proyecto ambicioso, con un presupuesto reducido, pero que ha calado en los centros. Ha sido un proyecto donde se fomenta el deporte, el estilo saludable y relacionado también en contra de todas aquellas actitudes que favorecen la obesidad, y donde había distintos itinerarios que, ya les digo, con una gran ilusión por parte de los centros que participaban en los proyectos, con no un gran presupuesto, pero con unos muy buenos resultados a nivel que lo pueden decir los docentes, lo pueden decir los alumnos y lo pueden decir los padres. No sabemos qué ha pasado con ese Plan Activa, está paralizado, y eso demuestra que de nueva etapa nada, que es una etapa donde todo aquello que ha propuesto el Gobierno del Partido Popular, liderado por María Dolores Cospedal, que ha funcionado y se ha demostrado que ha funcionado, el señor García Paje lo único que se limita es a acabar con ello y a destruirlo. Uno de los grandes anuncios y hechos de Emiliano García Paje en el inicio del curso escolar ha sido reabrir muchas escuelas rurales, entre ellas en la provincia de Guadalajara. ¿Ustedes aseguran que esto puede quedarse solo en un anuncio, que se pueden cerrar las escuelas? Yo creo que cuando se tomó esta medida, cuando hablábamos de los esfuerzos, de momentos difíciles durante estos años, se tomó una decisión, y yo creo que fue una decisión totalmente pedagógica, donde lo que se pretendía era mejorar la calidad educativa en determinadas zonas rurales donde se había demostrado que por falta de alumnos a veces se dificultaba llegar a ello. Se han abierto pocas escuelas rurales, porque realmente era una postura, un postureo de Emiliano García Paje. Si tú preguntas a los padres en algunas zonas, por ejemplo la Sierra Norte, te dicen que ellos prefieren la situación en la que ahora mismo estaba liderado y que se puso en marcha con María Dolores Cospedal. Entonces se han abierto forzando la apertura de esas aulas, y es fácil que algunas aulas, como por ejemplo la de Anguita, pues tenga dificultades para continuar y para seguir adelante. Lo que nos demuestra que no hay ningún proyecto ni ninguna perspectiva de futuro, sino medidas a corto plazo demagógicas y totalmente populistas. Una de las grandes apuestas del Gobierno de María Dolores Cospedal durante los 4 años en los que ejerció su cargo fue la formación profesional. Me imagino que el anuncio de que el Centro de Formación Profesional Ocupacional de Guadalajara es un centro de referencia haya sido acogido de buen agrado por parte del Partido Popular. Sí, en este último Consejo de Ministros, efectivamente, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce el Centro Ocupacional de Guadalajara como un centro de referencia nacional. Eso es de la familia profesional de energía y agua, y es lo que se dedica es a trabajar, experimentar e innovar todo aquello de esa familia profesional que puede luego facilitar lo que es la formación en la formación profesional de esta familia. Con lo cual nosotros admitimos con gran satisfacción que se haya reconocido por parte del Gobierno pues el Centro Ocupacional de Guadalajara como un centro nacional. Hay noticias importantes para todas aquellas personas, chicos y chicas que se están preparando para ser maestros, y es que están mirando siempre con
con muchas ganas que salgan nuevas oposiciones y el secretario de Estado de Educación ayer anunció que podían salir nuevas oposiciones tanto para secundaria como para primaria. No sé si usted tiene más datos. Vamos a ver, yo creo que antes lo decía, los gobiernos del Partido Popular tenemos un proyecto. Los gobiernos del Partido Socialista van paso a paso y sobre todo, como les decía, con medidas demagógicas. El secretario de Estado puede hacer ese anuncio de que va a haber una oferta de empleo público, que puede haber una oferta de empleo público de unos 13.000 docentes, porque hay una relación con lo que son los presupuestos generales del Estado del 2016, donde se establece que la tasa de reposición del profesorado, o sea, de funcionarios y en concreto de profesorado, puede llegar a un 50%. ¿Qué significa eso? Que se puede llegar a reponer en Castilla-La Mancha, por ejemplo, hasta un 50% de todas esas plazas de profesorado que se han jubilado y que están ahí vacantes. Por tanto, es por parte de las comunidades, haciendo una valoración a nivel nacional, la tasa de reposición ahora mismo estaría en torno a 13.000 docentes, 7.500 de primaria y 5.500 de secundaria. Y eso referido a toda la comunidad autónoma, o sea, a todas las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma decidirá si este curso hay oposiciones, si de primaria, si de secundaria, pero tiene abierto a esa opción a poder reponer la tasa del 50%. Y eso no es porque sea una medida demagógica y populista, es que viene recogido en los presupuestos generales del Estado. Y yo creo que la gran diferencia que ha habido con los gobiernos socialistas es que nosotros recogemos en unos presupuestos todas aquellas medidas que se van a llevar adelante, cosa que nos ha demostrado el Partido Socialista que no hace. Además, Marcial Marín, el que fue consejero de Educación, Cultura y Deportes aquí en Castilla-La Mancha, ha anunciado también más medidas. Sí, ha anunciado una medida muy importante que yo creo que los docentes estaban esperando y que siempre ha sido una reclamación que además venía recogido en un Real Decreto de racionalización de medidas de ajuste, que en el momento en que las cosas fueran mejor, tenía una caducidad, y es que se van a reducir las ratios en los centros, tanto en todos los niveles educativos, para el próximo curso, con lo cual eso también supondrá la necesidad de una contratación y del profesorado calculado en más de 1.700 docentes en toda España. Es decir, esa medida excepcional que se tomó de subir las ratios, tanto en infantil, primaria como secundaria y bachillerato, para el curso que viene es un compromiso que el gobierno de Mariano Rajoy tenía con los docentes cuando las cosas fueran mejor, y así ha sido. Pero de nuevo todo eso viene recogido en las partidas presupuestarias del Ministerio de Educación y no es humo, como normalmente nos vende el Partido Socialista, sino que es una realidad. Pues estaremos muy pendientes de esas medidas. Ana González, senadora del Partido Popular, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir repasando otros asuntos del día de hoy. Es que el Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en marcha un plan de empleo que posibilitará hasta 80 contrataciones. Ofrecerá subvenciones de 3.100 euros a las empresas de la capital que hagan un contrato de 3 meses y 1.000 euros más si el contrato es indefinido. Enseguida les explicamos los detalles. El alcalde de Guadalajara y la edil de empleo han presentado un plan de empleo que posibilitará hasta 80 contrataciones. Será aprobado el martes 13 de octubre y desde ese día se podrán hacer las contrataciones. Antonio Román ha detallado la partida destinada a crear empleo. Vamos a invertir un total aproximadamente 250.000 euros, 157.000 en esta convocatoria y podrá ser ampliado en otros 90.000 euros a través de la vinculación o la ampliación de los créditos hasta 250.000 euros, pudiendo llegar en total a la contratación de 50 personas en esta fase y 30 personas en la fase ampliable. Cada empresa de la capital podrá contratar un máximo de 4 trabajadores acogiéndose a este plan. Además, el plan no es acumulable a otras ayudas para crear empleo. Aún así, la cuantía por cada trabajador contratado es muy importante. Las empresas recibirán ayudas municipales para pagar el sueldo de sus empleados. Tendrán una cuantía por trabajador de 3.100 euros por un contrato mínimo de 3 meses. Si el contrato es indefinido, la ayuda será de 4.100 euros. Desde el consistorio capitalino han asegurado que este sí es un plan real y financiado, no como el propuesto por el gobierno socialista de la Junta de Comunidades.
Además, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha explicado por qué el plan de empleo es con ayuda directa a la contratación para los empresarios y no de contratación directa por parte de la administración pública. ¿Por qué apostamos por colaborar con las empresas? Porque la experiencia ya a lo largo de estos años es que cuando la contratación se hace directamente desde la Administración, al finalizar el plan, el 100% vuelven a integrar las listas del desempleo. Y aunque algunos me dicen, bueno, pues se les favorece el conseguir el paro, pero el 100% vuelven al paro, vuelven otra vez a que sea el dinero público el que sostenga la situación de estos desempleados. Con los planes de ayuda a las empresas vemos que hay tasas de inserción diferentes dependiendo cada programa, pero tasas de inserción de personas que continúan trabajando en las empresas y, por tanto, se consigue la inserción que no consigue los planes cuando la empresa que contrata es la administración pública. Y esta es una de las razones por las que apostamos por este modelo de ayudar a las empresas a contratar a los trabajadores. Queremos y estamos también de la mano de los empresarios viendo a ver de qué manera podemos mejorar esas tasas de inserción, que, como digo, en algunas ocasiones hemos hablado del 30, el 50, el 75, dependiendo los programas que hemos desarrollado en los últimos años. En cualquier caso, muy superiores al 0% que supone cuando hicimos planes de choque en este ayuntamiento y que lo que hizo fue sacar durante unos meses a personas del paro para luego volver al mismo sitio. Antonio Román también ha explicado que el plan de empleo está financiado ya al 80% y ha recordado que el de la Junta de Comunidades no tiene garantía de pago. Algo que creo que es importante en este caso es que el abono de la subvención pagaremos el 80%. Tras la aprobación por la Junta de Gobierno, tras la comunicación y adjudicación de la subvención, y el 20% restante tras la aprobación de la justificación por el mismo órgano municipal. Esto les sonará porque es algo que también estamos exigiendo a la Administración regional en el plan de empleo de la Junta de Comunidades, porque lo que yo no quiero que hagan conmigo, yo no quiero hacerlo con los demás. Y si hubo un plan de choque en su día que tardaron 3 años en pagarlo y lo tuvo que pagar el ayuntamiento, sería injusto que en este caso, cuando contrata una empresa que recibe una subvención, tuvieran que adelantar el dinero a la administración pública. Y por eso se paga el 80% de la subvención con anterioridad o en el momento de la comunicación de la adjudicación de la subvención y el 20% a la justificación. Digo, no queremos que este plan sea financiado por terceros, sino financiado con los fondos municipales. Una vez concluida la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Román se ha acercado a colaborar en el Día de la Banderita. Una vez más, Cruz Roja ha instalado 16 mesas con más de 80 voluntarios en las zonas habituales de nuestra capital. Durante toda la mañana han hecho una acuestación para recaudar fondos para ayudar a los refugiados de Siria. Su presidenta en Guadalajara, Carmen Hernández, ha asegurado a los medios de comunicación que esta situación de los refugiados sirios es la que más les preocupa. Por ello, Cruz Roja está trabajando en el terreno en Líbano y Grecia para ayudarles. Desde Cruz Roja se han mostrado satisfechos también con el resultado en nuestra capital, donde aseguran que los vecinos están muy concienciados a la hora de ayudar. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha explicado cómo está apoyando el ayuntamiento para paliar la crisis de los refugiados sirios. El motivo por el cual hoy se colabora, que es esa crisis de refugiados que está asolando pues a la zona de Asia, la zona de Oriente Medio y a la zona de Europa, es quizás lo que está removiendo conciencias en España. Pidieron que los fondos que tenía el Ayuntamiento de Guadalajara destinados a ayuda humanitaria fueran a destinarse en el lugar donde está trabajando Cruz Roja, en estos campos de refugiados en el Líbano, y el Ayuntamiento de Guadalajara va a destinar 12.600 euros a Cruz Roja para poner su granito de arena en el apoyo de los refugiados en el terreno, en el lugar donde están atendiendo ahora a estas personas. Pero la ayuda no va a quedar ahí solo, y ya en el último pleno del Ayuntamiento de Guadalajara hemos destinado, con cargo al presupuesto de 2015, y para cubrir previsibles eventualidades de llegada de refugiados de aquí a final de año, 30.000 euros. 30.000 euros que en ningún caso se detraen de fondos sociales
destinados a la población que está en situación de emergencia. Es decir, hemos incrementado, como estamos haciendo de manera habitual, los fondos para situaciones de emergencia social. La presidenta de Cruz Roja en Guadalajara, Carmen Hernández, ha ofrecido detalles sobre la jornada de ecuestación y el destino de los fondos conseguidos. Los ciudadanos son muy solidarios. Con crisis y todo, seguimos manteniendo la ecuestación en los mismos términos económicos, y yo creo que esto es muy significativo y muy a tener en cuenta y sobre todo de agradecer. Ya hemos destacado allí unos ERUs que llamamos, unos equipos de respuesta urgente en salud, y también hemos mandado dinero para que se puedan comprar sobre todo cosas allí. Hay que tener en cuenta que lo más difícil ahora mismo para estas personas es que si aquí tenemos ya el tiempo mal, allí hace muchísimo frío. El viernes se celebró la festividad de los Ángeles Custodios, patrón de la policía, tanto la local como la nacional. El Cuerpo Nacional de Policía celebró la jornada con un acto en el que quiso reconocer el trabajo y la entrega de los agentes y la colaboración también de otros cuerpos. El Salón de Actos del Centro San José acogió este año la fiesta de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, acto al que no quiso faltar ningún representante del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un día de reconocimientos y recuerdo, así se procedió tras la celebración de la correspondiente misa a la imposición de las diferentes condecoraciones, primero las concedidas por el Ministerio del Interior para el ingreso en la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco al subinspector Manuel Larrat, a los policías José María Guillén, José María Duba, Natalia de las Heras, Pedro Pablo Pardo y Francisco Barba, así como al coronel José Mauro Velasco y al teniente de la Guardia Civil Antonio Alañón. Los diplomas de reconocimiento y agradecimiento a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fueron para el inspector jefe Felipe Jiménez y los policías Antonio Lozano. Además, entregó diploma por su colaboración y disponibilidad a Juan Carlos Álvarez, jefe de Seguridad Patrimonial de MAU San Miguel, por su larga trayectoria como jefe de la Oficina de Extranjería a Manuel Cobos y por su entrega, dedicación y cariño a la comisaría durante 25 años a María Isabel Andrés. Por último, el jefe del Parque de Ingenieros, el coronel Mauro Velasco, hizo entrega de un emblema del arma de ingenieros al comisario provincial. El acto finalizó con el tradicional homenaje a los caídos y el himno nacional. Todo acto y discursos, y este no iba a ser menos. El comisario ha sido el encargado de felicitar a todos y recordar algunos datos importantes que remarcan la importancia de la labor que cada día llevan a cabo los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Son nuestros ángeles custodios, nuestros ángeles de la guarda. Los agentes de la Policía Nacional velan por nuestra seguridad, tratando de garantizar el orden y la libertad de cada uno de nosotros. Un trabajo nada fácil, pero que va dando sus frutos. Un hecho que se constata en las últimas cifras de la Oficina Europea, Eurostat, es que España es uno de los países de Europa con mejor índice de seguridad ciudadana. Y dentro de estas estadísticas, Guadalajara sigue siendo un año más una de las ciudades con índices de criminalidad por debajo de la media nacional. Por lo que podemos afirmar que sigue siendo Guadalajara una ciudad tranquila, una ciudad segura, una ciudad donde podemos vivir, disfrutar, pasear. Es uno de los datos de eficiencia policial que ha destacado el comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Guadalajara, muy a pesar de que el incremento poblacional en los últimos años, llegando a tener Guadalajara cerca de 90.000 habitantes, no se ha visto reflejado en un incremento de la plantilla. Pese a todo, se han cumplido, dice Francisco Trayero, los objetivos. Después de señalar que en el periodo interanual que nos ocupa nos encontramos a 5 puntos por debajo en cuanto al cómputo total de delitos y faltas, infracciones penales. Es decir, que hemos defendido esas infracciones penales un 2% de la tasa de criminalidad. Descenso general en prácticamente todos los conceptos delictivos, en casi todos, acentuando en aquellos que más alarma social crean, como son los robos en domicilio, los robos en establecimiento o los robos en interior de vehículos.
Firme convencido de la necesidad de dejarse ver en las calles para que se incremente la sensación de seguridad, ha destacado el trabajo de algunos de sus agentes, como la Brigada de Seguridad Ciudadana, que ha desplegado más de 500 filtros, ha chequeado 4.000 vehículos y ha identificado a más de 7.500 personas, realizando 250 servicios humanitarios. Junto a ellos, la Brigada Judicial y la Científica, que han abierto más de 20 investigaciones y han identificado y puesto a disposición judicial a más de 400 personas. El comisario destaca concretamente 3 de estas actuaciones. Fue la desactivación de un laboratorio de fabricación de speed, la mayor, el alijo que se encontró en la provincia de Guadalajara, la detención de un grupo criminal dedicado al robo y desguace de vehículos que luego eran exportados al exterior, o la detención de un abusador sexual de 11 niñas en un colegio. La detención y la eficacia de la importancia que dieron unas charlas de participación ciudadana que se contemplaban en ese colegio. Con la satisfacción de haber acercado la policía a la juventud, no ha querido dejar de lado los 6.000 trámites de la Brigada de Extranjería y la lucha contra la trata de seres humanos, que llevó a la desarticulación de un grupo criminal de ámbito nacional dedicado a la explotación sexual, así como la labor para luchar contra la violencia de género. Contra la lucha contra esa lacra que es la violencia de género, señalar que la unidad especializada SAP ha procedido a la detención y puesta a disposición judicial de 62 personas como autores de estos delitos, habiéndose formulado más de 160 denuncias y teniendo bajo la protección del Cuerpo Nacional de Policía 87 mujeres protegidas por el Grupo de Policía Judicial de SAP. Tampoco se ha olvidado del gran trabajo de la Brigada de Información, pese a contar con muy pocos efectivos. Un trabajo posible gracias a la entrega de estos hombres y mujeres, a su efectividad, así como al trabajo en equipo con la Policía Local y la Guardia Civil y la indispensable colaboración ciudadana. También el subdelegado del Gobierno quiso dirigir unas palabras en el acto. Juan Pablo Sánchez Seco destacó los buenos datos que acabamos de escuchar de eficiencia policial. Unos datos que hacen que Guadalajara sea, dice, una ciudad segura. Si hace un año hablábamos de una reducción del 4% de la tasa de infracciones penales respecto a los datos del año 2013, en este último año esta reducción se ha incrementado todavía más, habiéndose registrado 158 infracciones penales menos, que supone un descenso porcentual del 5% respecto al pasado año, con la evidente dificultad que supone reducir lo que reiteradamente se ha venido reduciendo en los últimos años. Debe resaltarse, además, en relación a estos magníficos datos, por la evidente alarma social, lo decía también el comisario, que este tipo de delitos genera en la sociedad, el importante descenso de los delitos contra el patrimonio, especialmente los robos en vivienda como en establecimientos, que se han reducido en su conjunto un 27%, así como los robos en vehículos con un descenso del 28% en el último año. Todo esto no es por casualidad, sino gracias a las tareas de prevención y controles que continuamente se llevan a cabo y que, por supuesto, suponen un gran trabajo y profesionalidad de todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de nuestra comisaría. Cambiamos de asunto para contarles que la exposición Mujer y Arte podrá visitarse en el Palacio del Infantado hasta el 31 de octubre. Se trata de una muestra compuesta por 16 obras cuyo fin es dar visibilidad a las artistas de Castilla-La Mancha y que recorrerá las 5 provincias de la región. La segunda edición de la exposición Mujer y Arte ya puede visitarse en el Palacio del Infantado hasta el 31 de octubre. Se trata de una muestra configurada como resultado del certamen convocado por el Gobierno regional. Una forma de reivindicar el papel activo de la mujer en el arte, como ha destacado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez. Por una parte, hacer visible el papel activo de la mujer en el arte, más teniendo en cuenta que muy a menudo se reduce su papel a un papel pasivo, de musa, de inspiración, pero no como sujeto, como actora del arte. Y por otro lado, también deseamos crear un espacio expositivo para que todas aquellas mujeres artistas que tienen dificultades, bien porque se inician en el camino de su producción artística, bien por las características de su propia obra. En la convocatoria se han recibido trabajos de diversas disciplinas artísticas como pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica o fotografía. Del total de trabajos presentados, una comisión de selección eligió las 16 obras que forman parte de esta muestra, que se convertirá en itinerante y recorrerá las 5 provincias de Castilla-La Mancha.
En definitiva, se trata de una plataforma para potenciar los nombres de aquellas artistas de la región que no siempre tienen la oportunidad de exhibir su obra en galerías. Una exposición que no tiene como objetivo la valoración exclusiva del resultado final y que apuesta por el fomento del arte, la cultura y la expresión artística como instrumentos adecuados para la transformación de la sociedad. Además, otra de las metas de esta muestra es la búsqueda de un desarrollo en igualdad como factor de progreso y cohesión social. El horario de visitas es de martes a sábado entre las 10 y las 14 horas. Además, los martes y los sábados podrá visitarse por la tarde de 16 a 19 horas. Antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy seguiremos el día con cielos nubosos que tenderán a disminuir según vaya avanzando la tarde. Las temperaturas se mantendrán en descenso, lo notaremos sobre todo en las máximas, que en la capital se quedarán en 21 grados, 17 en la zona de la Sierra Norte, 18 en Sigüenza y 17 también en Molina de Aragón. Las mínimas serán algo más altas en la capital con 12 grados y en el resto de nuestros municipios se mantendrán por debajo de los 10. El viento será del suroeste rolando a oeste y amainando a partir de la tarde a flojo. El miércoles continuaremos con cielos nubosos. Serán nubes altas que sobre todo encontraremos en la primera mitad del día. Por la tarde se esperan únicamente cielos nubosos al norte de la provincia y en el resto cielos despejados. Las temperaturas seguirán en descenso, sobre todo las mínimas. Las máximas por el momento se mantienen con pocos cambios. 21 grados esperan en la capital, 17 en Maja del Rayo y Sigüenza y 18 en Molina. Las mínimas, como decimos, descienden estando entre los 10 de la capital y los 5 de la Sierra Norte o los 4 de la zona de las Parameras. El viento será flojo variable con predominio de la componente norte. Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más cosas a partir de las 6 de la tarde con María Gil y también en nuestra TGD, en nuestras redes sociales y en Gestión a Radio Guadalajara. Enseguida los deportes con José Virgilio Fernández. Pasen buen día, hasta mañana.